Ya en el primer tema de nuestra asignatura, inicio de año, al hablar de tubo digestivo, habíamos dicho algunos conceptos de las glándulas salivales, pero muy generales. Ya de hecho, que esta segrega un líquido que es la saliva, que participa activamente en el proceso de la digestión, sobre todo en la humidificación de los alimentos triturados en la boca para formar el bolo alimenticio y de esa manera facilitar la deglución. Pero además, ya la saliva forma una acción química sobre los almidones, iniciando el proceso digestivo desde la boca en ese tipo de alimentos. Para lo cual existen dos tipos de saliva, una muy líquida, muy acuosa, es la saliva serosa, y otra más densa, espesa, que es la saliva mucosa. Algunas de estas glándulas producen solo saliva serosa, otras solo saliva mucosa, y alguna que segrega los dos tipos de saliva. Además, que en la boca, vean, y alrededor de la boca, existen dos tipos de glándulas. Unas, estas, las grandes, que son las glándulas salivales mayores, y otras pequeñitas que están en la mucosa de la boca, a nivel de la mucosa de los labios, de las mejillas, del paladar, que son las glándulas salivales menores, y que todas esas son de secreción mucosa. Por eso, si bien son glándulas salivales, se las denomina más como glándulas mucosas, pero todas aportan con su secreción con la misma finalidad, el de que en la boca exista saliva para el proceso de la digestión. Ahora vean, las glándulas salivales, las mayores, que son las que vamos a estudiar ahora, son 3 pares de glándulas, es decir, en total son 6. Yendo de la más grande a la más pequeña, tenemos esta primero, la glándula parótida, vean, que está aquí detrás de la rama mandibular y delante del pabellón auricular. Luego, en la zona inferior de la mandíbula y en vecindad al cuello está esta otra glándula llamada submaxilar. Y por último, en el suelo de la boca, debajo de la lengua, está esta tercera, que es la más pequeña, que es la glándula sublingual. Cada una tiene su conducto que le permite enviar su secreción hacia el interior de la boca. Entonces vamos a ir viendo una por una a estas glándulas, empezando hoy con el estudio anatómico funcional de la glándula parótida. La parótida es una glándula grande, la mayor de todas las glándulas salivales. Se encuentra ubicada aquí, vean, en la parte lateral de la cara, inmediatamente detrás de la rama mandibular, es decir, detrás de la región maseterina, delante y debajo del pabellón auricular, con cuyo conducto auditivo externo tiene bastante relación. Esta glándula es así alargada de arriba abajo, tiene forma de una pequeña pirámide triangular con una base superior, un vértice inferior, 3 caras y 3 bordes. Como es la más grande de nuestras glándulas, esta pesa alrededor de 30 a 50 gramos. Su color, vean, es este, tiene un color rosa pálido, casi rosa amarillento, y su aspecto es así nodular, ¿no? Está formado como por múltiples nódulos, el aspecto típico de las glándulas salivales. Y ahora, para dar más detalles de esta glándula, tenemos que ver el espacio, vean, que está ocupando esta glándula, porque esta glándula está como incrustada aquí en una cavidad, y esa cavidad se llama la celda parótida, ¿no? Que es esta cavidad, este espacio. Esta imagen es un corte horizontal que se ha hecho en la cara, donde hacia abajo ha quedado la mandíbula inferior, con los dientes superiores, el lado inferior, la mejilla se la ha cortado justo a ese nivel. También se ha cortado aquí la rama mandibular a la misma altura de los dientes. Reconocemos este músculo que está fuera de la rama, que es el músculo macetero. El que está por dentro, este es el músculo pterigoideo interno. Vean, los 3 están formando un complejo osteomuscular entre la rama mandibular, el macetero, el pterigoideo interno.
Hacia afuera están los tegumentos, la piel, el tejido celular, fibras del músculo risorio de Santorini y una delgada aponeurosis de la parótida, la aponeurosis parótida. Si reconocemos elementos por detrás, este es el músculo externo cleidomastoideo, que va a estar al mismo nivel de la apófisis mastoides, donde se inserta más adentro el ramillete del riolano, con los músculos que forman el ramillete y la apófisis estiloides. Y más profundamente aquí, este órgano que está aquí aplastado, en la faringe. Además, noten cómo esto ya tiene relación con estructuras profundas del cuello. Aquí reconocemos una de las arterias carótidas y la vena yugular interna con algunos nervios de los pares craneales. Todo esto es el llamado paquete vasculo-nervioso profundo del cuello. Eso es todo lo que tenemos aquí en el entorno. Entonces ahora vamos a ver específicamente cómo está formada la célula parótida, la cavidad misma que contiene a la glándula parótida. Esta celda, vean, tiene tres paredes, una hacia afuera, pared externa, otra hacia adelante, pared anterior, y otra por atrás, la pared interna o pared posterior. ¿Qué estructuras forman, si vamos de delante atrás, la pared anterior? Vean, la pared anterior está formada por el macetero y su borde posterior, por el borde posterior de la rama mandibular, por el hueso, y por el músculo pterigoideo interno. Todo esto es la pared anterior de la célula parótida. La pared externa, vean esta, la más superficial, la que la podemos tocar nosotros desde afuera, está formada por la piel, tejido celular subcutáneo. En este tejido celular subcutáneo están fibras del músculo risorio del Santorini, que llega hasta aquí. Hay también pequeños ganglios linfáticos, los ganglios parotídeos superficiales, y una delgada aponeurosis, aquí la ven de color blanco, que es la aponeurosis parotídea, la que envuelve a la glándula parótida. Todo eso es la pared externa de la célula parótida. Y la pared posterior, pues no es nada más que el músculo externo cleidomastoideo con apófisis mastoides y los músculos y ligamentos que forman el ramillete del riolano y la apófisis estiloides. Esas son las tres paredes de la célula. Pero esta célula tiene en realidad la forma, igual que la glándula parótida, de una pirámide triangular. Entonces, tiene también la célula una base y tiene un vértice. La base, esta parte superior de la célula parótida, está formada aquí adelante por la articulación temporomandibular y hacia atrás por el conducto auditivo externo. Todo esto es la base de la célula parótida. Y el vértice, vean aquí donde está terminando también la glándula, es este ligamento del cuello que separa a la célula de la parótida, la célula parótida, con la célula de esta otra glándula que es la submaxilar. Entonces el ligamento intermedio ahí se llama el ligamento submaxiloparótido. ¿Ven? Es este ligamento entre submaxilar y parótida, el ligamento submaxiloparótido. Esas son las partes que constituyen la llamada célula parótida. Aquí adelante el macetero, la rama mandibular y profundamente el pterigoideo interno. Aquí atrás la apófisis mastoides, el músculo externo cleidomastoideo y más profundamente la apófisis estiloides con el ramillete del riolano. Y aquí superficialmente los tegumentos, piel celular, risorio de Santorini y la aponeurosis parótida. Dentro de esa célula está contenida entonces la glándula parótida. Por lo tanto, ahora hablemos de la anatomía de la glándula propiamente. Nos hemos referido ya a su célula, a la cavidad, y ahora hablaremos de la misma glándula. La glándula, como les decía, tiene entonces la misma forma de la célula en la cual está contenida. O sea, tiene una base, un vértice, cara anterior, cara posterior y cara externa. Y en el intermedio de las caras también tres bordes. El borde anterior, que es este, el borde posterior, y
y profundamente el borde interno. Su aspecto, ya les he dicho, es este aspecto nodular, y su conducto es único, uno solo, que recoge toda la saliva de la glándula para llevarla hasta la boca, a la mejilla, es el conducto de Stenning o conducto parótido. Hablemos ahora de las relaciones que tiene la glándula en su contorno. Pues tiene relaciones en realidad con todas las partes de la misma celda parotídea. La base de la glándula, que es toda esta parte superior, está en relación con la articulación temporomandibular hacia adelante y hacia atrás con el conducto auditivo externo. El vértice está en relación con el ligamento submaxiloparótido y a través de este ligamento en relación de vecindad con la glándula submaxilar, con la que no tiene contacto, no están pegaditas, porque al medio se interpone el ligamento submaxiloparótido. Luego veamos. Esta es la cara anterior de la glándula parótida. Es una cara cóncava porque se amolda a la pared anterior de la celda. Así que la cara anterior de la parótida está en relación con el músculo macetero, con el borde posterior de la rama mandibular y con el músculo pterigoideo interno. La cara posterior, que es esta, está en relación con el músculo esternocleidomastoideo y la apófisis mastoides, con la apófisis estiloides y todo el ramillete de Riolan, vale decir, el músculo estilogloso, estilofaringio, el estiloioideo y los ligamentos estiloioideo y estilogloso también. La cara externa, que es esta, de la glándula submaxilar, está en relación con los tegumentos, con la piel, el celular, el accesorio de Santorini y la poneurosis superficial de la misma glándula parótida, además de pequeños ganglios linfáticos que están aquí dispersos con el nombre de ganglios parótidos. Los bordes, vean que tiene la glándula en el medio de sus tres caras, son este borde anterior que está aquí pegadito al músculo macetero, el borde posterior en relación al músculo externo cleiomastoideo y el borde interno, el más profundo, vecindad con la faringe y con el paquete vasculonervioso. Bueno, ahora, aquí está nuevamente, vean la parótida, su base, este es el conducto auditivo externo, aquí está la cinta mandibular, este es el vértice, y vean que la parótida superficialmente va a estar solo en relación con los tegumentos y profundamente a este nivel su borde interno en relación con la faringe y el paquete vasculonervioso profundo del cuello. Reiteramos entonces que las partes anatómicas de la parótida son una base, que es esto, la parte superior, un vértice, que es el extremo inferior, tiene cara anterior, cara posterior, es de la cara anterior cóncava, es de la cara posterior, vean en relación con los mastoides y el esternocleidomastoideo, y los bordes son un borde anterior, un borde posterior, que se ven aquí, y un borde interno, la parte más profunda de la parótida. Ahora, nosotros sabemos que por el interior de la parótida atraviesa un nervio, uno de los pares craneales, el nervio facial, pero también pasan algunos vasos sanguíneos, como aquí se origina y pasa una parte de esta vena, que es la vena yugular externa, y también una arteria del cuello que termina aquí dentro de la parótida, que es la vena carótida externa. Aquí está, la carótida externa y la vena yugular interna están dentro de la parótida y también el nervio facial. Estos elementos hacen que desde ese punto de vista vean toda la masa parenquimatosa glandular de la parótida se divide en dos mitades, a lo que llamamos lóbulos. Un lóbulo que queda por fuera del nervio facial y de los vasos sanguíneos, y
y otro lóbulo que queda aquí más adentro. El de afuera es el lóbulo superficial y el de adentro es el lóbulo profundo. Aquí vean este nervio facial, entonces lo que queda aquí al fondo es eso, el lóbulo profundo. En este caso, para este esquema, se habría retirado el lóbulo superficial. Y eso es importante al momento de que se pueden presentar algunas patologías dentro de la glándula, tomar en cuenta que dentro de la glándula está el nervio facial y sus ramas terminales, la vena yugular externa y la arteria carótida externa. Bueno, ¿qué más? La glándula tiene en su interior múltiples lobulillos, por eso tiene este aspecto nodular típico de las glándulas salivales. De cada lobulillo van saliendo pequeños conductos o conductillos, desde microscópicos que se van haciendo más grandes hasta que terminan formando uno solo, para que por ahí salga toda la secreción de la glándula. Y este conducto se forma aquí, cerca del borde anterior de la glándula parótida, casi sobre el músculo massetero, y es el conducto de Stenn o conducto parótido. Ahora veamos, después de su origen, por dónde va y dónde termina el conducto de Stenn. Este conducto comienza aquí, en el borde anterior de la glándula parótida, más o menos en el tercio superior de este borde, porque este es el tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior. En el tercio superior. Desde aquí, vean, se dirige hacia adelante y hacia abajo. No es horizontal, es un poquito inclinado hacia abajo. Pasa sobre este músculo, que es el massetero, luego llega a la mejilla. Aquí tiene relación con este apelotonamiento de grasa que se llama la bola adiposa de Bichat. Luego llega hasta el músculo buccinador, que es este músculo, perfora ese músculo, perfora la mucosa y termina en el interior de la boca. En la boca este conducto termina a la altura del segundo molar superior. Si ustedes exploran la boca, a esa altura van a ver un pequeño orificio puntiforme por donde va saliendo la secreción salival. No sé si tengo alguna imagen. Para que quede bien claro esto. Fíjense, esta es la mejilla vista por dentro. Aquí está el segundo molar superior y vean ahí se ve el orificio de desembocadura del conducto de Stenn, normalmente. Para lo cual uno ilumina la boca y con una paletita separa la mejilla y ahí pueden apreciar ustedes típicamente el orificio de terminación del conducto de Stenn. O sea, ahí termina el conducto de Stenn. Ahora, ¿cuánto mide este conducto desde que comienza aquí en la parótida hasta que termina en la mucosa interna de la mejilla? Unos 5 a 6 centímetros de longitud tiene este conducto y un diámetro de aproximadamente 3 milímetros. No es muy grueso, pero es suficiente como para que por ahí pase toda la saliva que segrega la parótida hacia el interior del cuerpo. En su estructura, este conducto está constituido externamente por una túnica celulosa, una túnica blanda, e internamente por una capa mucosa. Por esa mucosa es donde se desliza la saliva que va pasando hacia la boca. La
característica llamativa en las paredes, en la estructura de este conducto, es que no tiene capa muscular, es decir, no necesita fuerza de contracción para hacer progresar la saliva. ¿Por qué motivo? Por su trayecto. Vean, va de arriba hacia abajo. Si ustedes agarran, por ejemplo, esto como un tubito y le echan un líquido e inclinan un poco, el líquido va a pasar fácilmente. No necesitan apretar las paredes de esto para que pase. Por lo tanto, la saliva progresa simplemente por gravedad, debido al trayecto anatómico que tiene el conducto, y no necesita una fuerza muscular. Ahora, si externamente nosotros viendo aquí a través de la piel quisiéramos saber por dónde va el conducto externo, trazamos una línea, vean, desde esta parte de la oreja, que es el lóbulo de la oreja, vean, una línea inclinada hasta la comisura labial. Algunos hacen la línea desde esta prominencia del pabellón auricular, que se llama el trago, así. Pero sucede que eso casi no coincide con el trayecto. Es muy alto este elemento de referencia, pero sí el lóbulo, así que el lóbulo a la comisura, más o menos por ahí va el conducto externo, para ubicarlo desde afuera a través de la piel. El tipo de saliva que segrega la glándula parótida es saliva predominantemente serosa, ¿no? Es una saliva muy acuosa, muy líquida y en abundante cantidad, en la que más aporta el volumen con la saliva al interior de la boca. Y conste que no es solo una parótida, son dos, hay una derecha y otra izquierda. La irrigación, ¿qué vasos sanguíneos dan nutrición a la glándula parótida? Como la carótida externa al pasar por dentro de la glándula emite una colateral que se va al cuero cabelludo con nombre de arteria auricular posterior, pues es esa arteria, la arteria auricular posterior, la que emite ramas parótidas para la glándula parótida. También la arteria transversal de la cara que pasa por aquí cerca emite algunas ramitas de nutrición para la parótida. Sin embargo, la principal es la auricular posterior. Y cuando la auricular posterior no da ramas arteriales para la parótida, es la misma arteria carótida externa la que da ramas directas para la nutrición de la glándula. Todo el retorno venoso, toda esa sangre arterial retorna por venas que van directamente a la vena yugular externa, que es la que se origina dentro de la glándula parótida. Ahora, la inervación. Como esta es una glándula, debe tener dos tipos de inervación. Una que activa su secreción y otra que inhibe la secreción, para que esté todo equilibrado, de tal modo que la glándula no esté segregando permanentemente saliva inútilmente o que no haya saliva cuando sí se precisa. Entonces tiene que haber dos componentes para la secreción glandular. Uno activador de la secreción y otro inhibidor de la secreción. Como la parótida es una víscera, está inervado por el sistema neurovegetativo, por el simpático y el parasimpático. En esta glándula, el sistema parasimpático es el que produce activación de la secreción salivar, es secretor, y el sistema simpático es inhibidor de la secreción salivar. ¿Cómo le llegan los nervios entonces? La inervación parasimpática le llega de ramas que da, cuando está pasando por aquí, el nervio aurículo-temporal, ya que el nervio aurículo-temporal en su origen está conectado al ganglio óptico, al ganglio de Arno, anexo al maxilar inferior, y el ganglio óptico a su vez está conectado con el nervio glosofaríngeo. Y en última instancia es el nervio glosofaríngeo el que da la acción secretora a la glándula parótida. Pero como las ramas del glosofaríngeo no llegan directamente a la parótida, lo hace indirectamente a través del nervio aurículo-temporal. También el nervio facial que está pasando dentro de la glándula puede dar algunas ramitas secundarias de secreción a la glándula parótida.
Esa es la acción secretora o la inervación secretora a cargo del parasimpático. Y el sistema simpático es el inhibidor de la secreción, llega a la glándula en las paredes de la arteria carótida externa. Como la carótida hemos repetido varias veces hoy, pasa dentro de la glándula y aquí termina, en sus paredes va una especie de malla de fibras simpáticas que cuando dan la acción de inervación a la parótida producen inhibición de la secreción. Para que ustedes se den cuenta, cuando se activa el sistema simpático en nuestro organismo, el corazón late más rápidamente, porque el simpático en el corazón es un activador, aumenta la frecuencia cardíaca. También aumenta el ciclo de respiraciones por minuto. La persona empieza a respirar más como agitadamente, el corazón le late más, está con taquicardia y se le seca la boca como acción activada por el sistema simpático. Así que esa es la acción del simpático, inhibir la secreción sanguínea. Pero ambos elementos deben ir siempre equilibrados, ¿no? Para que no haya exceso ni del uno ni del otro. ¿Ustedes cómo activarían al sistema parasimpático para producir un aumento de la secreción salival? Quizá tomar alguna acidez, limón. Eso, por ejemplo, un líquido ácido. Ustedes meten a la boca algo ácido e inmediatamente la parótida activa a su sistema parasimpático y aumenta la secreción salival. Y ustedes han probado una sustancia ácida, pues se dan cuenta rápidamente que aparte de ese sabor intenso que se siente ácido a nivel de la boca, en la lengua fundamentalmente, se produce inmediatamente abundante cantidad de saliva, ¿no? Es más, si una vez han probado el limón y la próxima con solo ver que alguien hace chorrear gotas de limón, ya por vía de reflejo nervioso, la boca inmediatamente se llena de saliva. Es igual que cuando uno ve un alimento muy agradable a la vista, se antoja y la boca se le llena de saliva. Y es lo que decimos comúnmente, se me ha hecho agua a la boca, ¿no? Porque hay un aumento de saliva. Esa es la activación del parasimpático. Y el simpático se activa, por ejemplo, cuando uno tiene un estrés, se asusta. Por ahí tienen que dar un repaso, una disertación, pasan adelante y no pueden hablar porque su boca está seca. En ese caso se le ha activado el sistema simpático. Su boca está seca, su corazón está latiendo a 100 por minuto y su respiración empieza a hacerse más frecuente. ¿Ven? Esos son los elementos que manejan la secreción salival. Luego la linfa que produce, porque todo órgano produce linfa, la linfa de la parótida va primero a los ganglios parótidos, a esos que están aquí debajo de la piel, del tejido celular subcutáneo, superficiales. De los ganglios parótidos esa linfa drena a los ganglios del cuello, sobre todo a los ganglios profundos del cuello. Nuestra glándula parótida puede ser motivo de varias enfermedades. Una es la parotiditis, ¿no? Conocida vulgarmente como paperas. La parotiditis es una enfermedad infectocontagiosa, altamente contagiosa, más que todo en niños, también en jóvenes, algunas veces en adultos, que produce inmediatamente un aumento de volumen de la glándula por inflamación. Entonces, a la persona que está con parotiditis o con paperas, por una parte le duele, esta parte lateral, y además se le hincha. La cara se le torna como redondeada, ¿no? Fácilmente detectable. Y eso actualmente se combate con antibióticos, porque es un proceso infeccioso, entonces se trata con antibióticos, con reposo y también con aislamiento, porque la persona que está con parotiditis, ya que los gérmenes van a salir por la saliva a la boca, y al hablar emite las gotitas de fluge que van a 2 metros como mínimo de distancia del medio ambiente y puede contagiar fácilmente, porque es altamente contagioso. Por eso, sobre todo niños que están con parotiditis,
y están yendo a sus labores escolares, en lo posible, si quieren unos 5 días, no deben ir a clase, no deben tener una tolerancia de sus profesores. ¿Por qué? Porque si van, el resto de la clase a los pocos días ya está con palatinitis también. Y ellos a su vez contagian a otros y se va diseminando la enfermedad hasta hacerse prácticamente una epidemia. Bien. También la parótida puede ser, como en este caso, asiento de tumores. Tumores, como es una glándula, pues pueden haber tumores benignos, los adenomas sobre todo, o también fibromas, o inclusive lipomas, y de igual manera tumores malignos, el cáncer, los adenocarcinomas de la glándula parótida, que ameritan generalmente tratamiento quirúrgico de extirpación y después complemento con quimioterapia, radioterapia, etc., típico del manejo oncológico. Igual vean como en este niño puede haber procesos infecciosos, abscesos que se producen, por ahí se tapona un conducto de los que van a llevar saliva hasta el conducto externo, un conducto intraglandular, ese conducto se infecta y se produce un absceso, haciendo que además aumente el volumen, los ganglios que están a ese nivel, produciendo una adenitis inflamatoria por la infección de la vecindad dentro de la glándula. Esto también se puede combatir con antibióticos, pero si el absceso ya está bien organizado y está muy superficial en la piel, pues hay que hacer una incisión y drenar como cualquier otro absceso. Tomando en cuenta de que la glándula puede ir en avance de la infección a todo el resto del cuerpo. Bueno, hasta aquí todo lo referente a la glándula parótida, simplemente. ¿Alguna pregunta? Ahora, el tema de tener que extirpar a la glándula parótida, no es fácil hacerlo por este tema, ¿no? Porque en su interior está el nervio facial. Y si uno va a sacar una parte de la parótida o toda la parótida, si se lesiona el nervio facial, a la persona le queda parálisis permanente de una mitad de la cara. Y uno no puede ofrecerle una cirugía curativa del tumor a un paciente diciéndole que después va a quedar con parálisis de la cara. Nadie va a querer operarse en ese caso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hacer una cirugía sumamente cuidadosa. Es posible ponerse gafas de aumento, utilizar casi una estructura óptica para hacer una cirugía microscópica y evitar lesionar, ni siquiera traicionar ninguna ramita del nervio facial. Uno puede sacar todo el lóbulo superficial, pero teniendo cuidado de no lesionar ninguna de las ramas del nervio facial. Que vean, aquí son múltiples, ¿no? Porque este es el nervio temporofacial, este es el cérvico-facial, y aquí adentro de la glándula es donde van saliendo sus ramas. Así que el hacer una cirugía de la parótida significa un trabajo de relojería prácticamente, hacerlo con mucha delicadeza para curar al paciente de su lesión, supongan así que tiene un tumor a este nivel, pero sin tocar al nervio facial. Y en ese caso sí se considera un tratamiento exitoso, porque si ustedes operan una parótida y van a pasar visita al día siguiente a su paciente y el paciente está con la cara desconfigurada, es que ya lo han lesionado a la naturaleza. Y estas lesiones pueden ser permanentes incluso el tipo de hemostasia que se utiliza para estas cirugías con el electrobisturí, por calor pueden también desfuncionalizar total o parcialmente a las ramas del nervio facial. Así que ese es el cuidado que hay que tomar al momento de hacer tratamientos quirúrgicos en la glándula parótida. Y nosotros tenemos en el campo de la cirugía muchos pacientes de este tipo, que llegan con quistes, con lipomas, con adenomas o con adenocarcinomas de la glándula parótida. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces la próxima clase vamos a hablar de las otras glándulas salivares.